La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. Proletarios, salud, bienvenidos al Sonido y la Furia. Bienvenidos todos los proletarios, vamos, salud para todos. Por otro lado, estábamos diciendo, Benjamin, desde el lugar de los marxistas donde él está seguramente en este momento. El cielo de los marxistas que está apartado. Claro, sí, y están peleándose con el otro cielo de los trotskistas. Están viendo con todo el mundo, claro. Están discutiendo. Yo creo que también están haciendo pogo y saltando y bailando y agradeciendo que un programa de él arranque con Escape, por fin. Sí, totalmente. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre esta figura que es Walter Benjamin, contradictorio, genio, lector, todo junto en una sola persona. Sí, alguien que no se puede creer lo que era, lo que pensaba, lo que leía. Pero todo viene a partir del libro de Mariana Dimopoulos que nos mandaron la gente de Eterna Cadencia, Carrusel Benjamin, ¿sí? Que es una cosa de locos el libro. No podíamos más, porque ya en un momento se excede de la literatura. Así que prepárense para que hablemos de todo. Sí, se va. Benjamin desborda por todos lados. Pero antes siempre tenemos que explicarte un par de cosas. Hablar bien es una gilada. En el Sonido y la Furia te traemos el Diccionario Furioso. Y queda como un duque en la puerta de la bailanta. Y para entrar un poco en clima vamos a hablar... Pensé que íbamos a tomar whisky. No, nosotros... Bueno. No nos dejaron nada, no dejaron nada. Es impresionante. Del té ese que estaba tomando el capitán. El té, sí. El té escocés. Le mandamos un abrazo grande, por cierto, al capitán en su programa del Puente, por cierto, que siempre nos da la bienvenida. Sí, y nosotros nunca le correspondemos, así que es hora que lo hagamos. Es hora que lo hagamos, sí, tal cual. Pero vamos a hablar un poco para entender si es que se puede llegar a semejante cosa. Pero vamos a procurarlo, por lo menos. Sí, acercarnos a ello. Sí, acercarnos, aunque sea 1000 metros, pero acercarnos. Y vamos a hablar de la Escuela de Frankfurt. En principio, lo que tenemos que decir es que se fundó en el año 1923. Pavada de tema, dijiste, Mati. Sí, ¿no? Tengo un quilombo por delante. Pero vamos a tratar de llegar a algo. Y fue una cuna de proyectos que iban desde trabajos sociológicos hasta crítica literaria, y en el medio había un poco de psicología social. Claro, aparte tengamos en cuenta que en ese momento, en esos años, el psicoanálisis empezaba a tener como fuerza. Sí. Freud empezaba a aparecer con una potencia importante. Tomaban desde ya los principios marxistas como bien corresponde con la figura de Freud, que estaba muy fuerte por aquel entonces, era una novedad absoluta, era una locura, un cambio de paradigma. Sí. Y con todo eso lo que trataban de lograr era llegar a una teoría crítica propia. Ajá. Y con una particularidad bien hegeliana, que es que cada generación tenía que destruir y romper con su antecesora. Por supuesto. Eso es típico de la vanguardia también, ¿viste? De los movimientos de vanguardia que vinieron cerquita también, digamos, emparentados. Todos marxistas, todos zurditos. La Escuela de Frankfurt estaba integrada por grupos de pensadores, sociólogos, filósofos, había críticos, era un menjunje de gente toda ultra intelectual. Sí, a pleno. Y que estaba destinado a la investigación social. Bien, nombres. Y importantes. Por la mesa de 4. Dale, por el 4. Formamos 4 abajo, dale. Por Heimer abajo, línea de 4. Marcuse y Adorno en el centro. Y desbordando por izquierda, Habermas. Habermas, qué grande Habermas. Sí. La palabra escuela a mí siempre me resultó un poco raro. ¿Qué escuela? ¿Viste? Me imaginaba ahí la típica. Claro, vos te imaginabas lo que uno hace. Claro, gente con guardapolvo. Izando la bandera. No, nada que ver. Pero justamente porque no existía tal cosa, no había docentes, no había alumnos, eran todos intelectuales con intereses además muy diversos entre ellos. Claro, pero escuela quiere decir casi como una corriente igual de pensamiento, ¿no? Que todo corresponde hacia ello. Y tenían algo en común, por lo menos, que era que todos eran marxistas. Bien, como correspondía, digamos.
Y rescataban, o por lo menos se pudo aglomerar bastante, o sea, trataban de converger todos en un proyecto común, que lo primero, por ejemplo, o que el texto fundacional de la teoría crítica era Filosofía Social, que era un texto de Marx Horkheimer, Sí. donde es el puntapié inicial de todo esto. Bien. El contexto en que esto surgió no fue el mejor, porque teníamos una Unión Soviética que se empezaba a burocratizar cada vez más. Estamos hablando del 23. Sí, Vamos a hablar del 23, entonces tenemos Primera Guerra anterior a ello. Fue en un contexto de entreguerras. Entreguerras, ahí, claro, por eso. Empezaban a aparecer la Gran Guerra estuvo antes. Sí, digamos. Y claro. la otra estaba por venir. Estaba por venir, sí. Empezaban a aparecer procesos totalmente absolutistas. Tenemos a Mussolini en Italia. Caramba. En el año 33 asume Hitler en Alemania. Y entre los dos ayudan a que emerja Franco en España. Sí, claro. Y a su vez el capitalismo empezaba a recuperarse de lo que había sido la crisis de Wall Street del año 30. O sea, ya empezaba a crecer abismalmente Estados Unidos. Sí, sí, sí. La crítica que estos muchachos planteaban estaba enfocada en el poder, entre tantas cosas, ¿no? Pero por ahí la que más podemos rescatar, o la que más va a tener relación con nuestro programa, y que vamos a centralizarnos, es en el poder de los medios de comunicación y su capacidad de alienar al pueblo. Estamos hablando del año 30, no estamos hablando de ahora. Claro, no, es impresionante, pero hay cosas que todavía no han sido superadas en el sentido del análisis, poder contar con otro tipo de análisis ahora, ¿no? Y es tremendo esto de el manejo del poder, el manejo de los medios de comunicación, el capitalismo, cómo se lo analizó en ese momento, hoy sigue teniendo la misma vigencia. Claro. ¿Qué sucedía con esto, no? Que hay una gran pasividad en lo que es la opinión pública, y estaba todo dominado por el capitalismo, que pretendía adoctrinar a las masas, quitándole toda posibilidad de desarrollo intelectual. Ajá, bien. Los medios de comunicación eran justamente el medio para poder lograr este objetivo. Ante un receptor alienado, el emisor es el absoluto manipulador. Sí. Theodor Adorno, que lo habíamos citado en esta línea de 4, Sí. crea el concepto de industria cultural. Claro, claro. Pensemos el contexto de fábricas y todo lo que eso implica, ¿no? Claro, estamos hablando, son 20 y pico de años después de la revolución, bueno, un poquito más, ¿no? Sí. 30, 40 años después de la gran revolución industrial. Claro. Del siglo Y XIX. Pensemos la película esta de Chaplin, que es muy buena, que era el hombre... Tiempos modernos. Tiempos modernos. Tiempos modernos, Sí. un peliculón increíble, una obra maestra. Que es el hombre totalmente despersonificado. Despersonalizado, Es un engranaje. sí. Además, él cae en una revuelta. Tiene unas escenas, esa película, la verdad que es recontra recomendable, de lo mejor de Chaplin que pueden ver. Con esto de la industria cultural, Adorno lo que hace es una división entre cultura de las masas y cultura de masas. Hay una palabrita ahí que desaparece, que es clave. Sí, sí, Cultura totalmente. de las masas es la cultura popular que crea el pueblo. Sí, Cultura de masas es la que es creada por el sistema para manipular al de pueblo. la burguesía para manejar Ujú. al Es decir, la industria cultural en sí misma. Claro, claro. Es creada para interferir, por ejemplo, en el espacio de ocio, porque ¿qué es lo que dispone el individuo para poder desarrollarse, no? Claro. Su momento de ocio, donde puede ejercer sus facultades desde la creatividad, la reflexión y su propia crítica. Sin embargo, si en ese momento interfiere esta industria cultural, se produce la enajenación. Sí. Entonces, en tu claro. momento libre, prendés la tele y chau. Y olvídate. Pero porque eso es lo que se instaura aparte de toda una maquinaria. Claro, pensemos que en esta época, donde apunta Adorno y después también Benjamin, es en la figura del cine. El cine era el entretenimiento y la novedad tecnológica de aquel momento. O sea, la gente salía del laburo y se iba a ver una película al cine. Y te ponían una pelotudez atómica. Sí, sí, además metían propaganda. Justamente. Digamos, sí, sí. El nazismo se desarrolló muchísimo en cuanto a su propaganda audiovisual. En los cines se pasaba muchísima. Cine de propaganda se hacía. Si ustedes ven Bastardos sin Gloria, Sí. van a ver que la película, que hay uno de los personajes que es el que quiere levantarse en realidad se la quiere casi secuestrar para casarse con ella, a Yoyana. A Yoyana, que era
la novia del negro que era proyectista en el cine en Francia. Exacto. Y él era un actor de una de las películas exitosísimas de los nazis, que era de pura propaganda nazi, donde él estaba solo, ¿no? Y esa película existió, es tremenda eso. Ah, no, mira, sí, existió. fue real eso de él desde una especie de mirador, matando a todos solo contra todo el mundo, ¿no? Y convirtiéndose en un héroe nazi, ¿no? Y este cine servía de propaganda, ¿no? Para poder ingresar en la gente, algo tremendo lo que hacía. A todo esto habíamos nombrado la línea de 4 y Benjamin no había aparecido, ¿no? ¿Qué No, carajo ¿por tiene qué? que ver Benjamin en todo ¿Por esto? qué no apareció? Primero que no Estaba de dentro. suplente. Estaba ahí sentadito en la mesa. Porque él en realidad había presentado tesis para ingresar y se las habían rebotado. Claro. Hay que decir No era, eso. sí, él no había terminado. Y él sus estaba ahí estudios. tratando de entrar, pero viste, todavía era joven, Sí. al lado de los otros muchachos. Pero no estaba tampoco dentro de lo que son los científicos sociales, como pueden ser Horkheimer o Habermas. Sí. Y ni siquiera llegó a estar asociado a la escuela. Sí recibió apoyo económico para sus trabajos. Claro, bien. Amigo de Adorno era. Él era un crítico literario, un ensayista, Sí. pero a diferencia de Adorno, por ejemplo, ni siquiera había hecho un tratado filosófico como pudo haber sido la dialéctica negativa, que es Sí. un gran trabajo de Adorno, pero sí fue un estudioso, un seguidor de todos estos temas, y obras de él como Tesis de la Historia y su ensayo, que muy Unas conocido, recopilaciones de ensayos tenía de joven él y de Ajá. reseñas. Esas pero eran una muy obra importantes. muy fundamental y que está muy alineada, y por eso se lo incluye dentro de la Escuela de Frankfurt, es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. No es el Qué mejor maravilla. título para ponerle No, un la verdad texto. que sí. No, en realidad no tiene gancho. Digamos, claro, pero qué importa, es un titulazo. Léelo otra vez, por favor, por favor. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Es maravilloso el título. Sí, justamente habla Es genial. del aura del arte y por eso no Bajado, puede ser reproducida, Pero o no aparte, tiene el mismo efecto. bajado a la idea de la fábrica, ¿no? La Claro. fabricación, Ujú. la reproductividad técnica del arte. Él hablaba de la fotografía, lo mismo la Gioconda con una foto de la Gioconda. Claro, ¿no? Esto de imprimir todo, todo como piña y todo es igual. Sí. Es diferente al arte que es única. Se pierde el aura de la obra, ¿no? Claro. Que va un poco por ese lado, que son obras que son difíciles de analizar de por sí fuera de lo que es la Escuela de Frankfurt, por más que él no estuviera adentro. Claro. O sea, es el tipo que viene de afuera y juega mejor que lo que estaban antes, más o menos. Es eso. Claro, me acuerdo que había un personaje de Los Campeones, mira que voy a traer allá de lejos, Los Campeones, que jugaba 15 minutos nada más porque tenía problemas Andy Johnson. Andy Johnson, Sí, señores. Andy Johnson. Tenía problemas en el corazón, entonces no podía jugar mucho más y jugaba y la rompía en esos 15 minutos. Bueno, creo que Benjamin es más o menos eso. Él jugaba esos últimos 15 minutos. Y vamos a seguir con esta línea. Levantamos de vuelta la noche. Sí. Lo que suena son las manos de Filippi. ¿Quién más si no? Los métodos piqueteros. ¿Tomó su nombre artístico del poeta galés Dylan Thomas? De nada. El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo. Antes que nada le mandamos un saludo a Alejo Ariel Rosenberg, que nos está escuchando del otro lado y nos dice con el puño en alto: ¡viva la revolución, carajo! Con el puño izquierdo, aparte. Sí. No, vamos, como corresponde. Un abrazo, Alejo, por estar ahí fiel escuchando. Que, aparte, un programazo que estamos metiendo con todo lo que tiene que ir. Nos bancamos una parada difícil que es Walter Benjamin. Sí. No, por Jebus. Hay muchísima gente más capacitada que nosotros para abordar el tema, pero estamos nosotros. Pero ¿qué va a hacer? Nosotros tuvimos que ponernos a estudiar. Les digo, es más, estudié más para Benjamin acá que para la facultad. Sí. Pero sí, creo que el libro que tenemos, que es un poco el pilar con el que arrancamos y que quisimos hacer este programa, que es Carrusel Benjamin de Mariana Dimopoulos. ¿Sabes que tengo un problema? Siempre creí que se decía Benjamin. Bueno, Con I. sí, son pronunciaciones. Es lo mismo. Pero. El Benja. El Benja, sí, porque también puede ser Benjamín, pero no tiene acento. Claro. Bueno, no tiene tilde. No, es un libro que habla
muy, muy bien y utiliza todos los tópicos de él, donde se lo describe, no solamente en este libro, sino en general, a Benjamin como alguien que siempre era más marxista que los marxistas, ¿no? Alguien que... Y contradictorio, porque a su vez era de una fe judía, cuando el marxismo dice la religión es el opio de los pueblos, y él tenía una fe judía que era contradictoria. Claro, pero no tenía que ver tanto con la fe, sino con el método del Talmud, sí. ¿no? Ahí venía un poco también el punto fuerte de él. Digamos, los judíos lo miraban mal porque estaba usando para donde se le antojaba, digamos, la concepción del Talmud, donde todas las versiones de la historia estaban contenidas en el mismo lugar, las ganadoras y las perdedoras. Vamos a arrancar con una frase de él que todas la conocen, o la mayoría la conoce, pero que no muchos saben que es de Benjamin, que es: la historia la escriben los que ganan, sí. ¿no? Y el Talmud tiene una lógica distinta, donde se registran todas las discusiones de las escuelas diferentes de pensamiento judío sobre diferentes Era gente que aspectos. se reunía según los textos que había sobre la palabra de Dios y demás, se juntaban ahí un grupo de sabios, sacerdotes también, a discutir palabra por palabra, a interpretar, y de esas interpretaciones, discusiones que terminan a veces con gente muerta, tranquilamente, sí. como sí, toda sí. discusión así Sí, pasional, sí. pero se registraba todo. Claro, además se Eran decía, bueno, tomos y tomos se y instaura tomos. esto, digamos, esto es lo oficial, esto es lo que se va a decir, pero también se quedaba en registro de lo demás. Cosa que no sucede en la historia, en Pues el nada. análisis de la historia occidental, que es la que él va a cuestionar, la que Benjamin va a cuestionar, Sí. desde ese punto de vista. Pensemos lo primero que se me viene a la mente, ¿no? El Imperio Romano. Todos sabemos que lo que estaba alrededor del Imperio Romano eran bárbaros, brutos, más o menos, que vivían nada. Viste claro. que estaban ahí gente Claro. que se ponía una piel de oso encima y vivía. Claro, Y no sabemos nada, no quedó registro de Claro, eso, o claro. quedaron muy pocos. Claro, entonces desde ahí, digamos, todo lo que sucede también viene con... los imperios son los que llevan la historia y los conocimientos, digamos, porque son los que hacen sobrevivir ese tipo de cosas. Y también en las guerras se van perdiendo otras. Lo que pasa es que en la historia estaría mal, que eso es lo que plantea Benjamin en cuanto a la historia, considerar que es algo lineal, que es algo que empezamos acá, el mundo arrancó en tal momento y hasta ahora llegamos acá. No, en el medio hay millones, o por lo menos miles, ¿no? Y miles de formas, de pequeños eventos que fueron cambiando las cosas. No hay causa-consecuencia. Claro. Por eso es difícil entender a Benjamin, porque es Por difícil eso es tan entender la difícil historia. entender la historia. Claro, por eso, porque es difícil entender la historia. No podemos decir, bueno, pero la historia es solamente esto. Y no, la historia de Europa, mientras sucedía la historia de Europa, también estaba sucediendo la historia de Oriente. Sí, a ver, tenemos nuestra historia que no tiene registro más o menos hasta la llegada de los españoles. O sea, ahí no. está, claro. Entonces es muy difícil considerar la historia como algo unívoco, algo lineal, y eso es lo que va a empezar a cuestionar Benjamin en su forma de ver la historia, y de la misma manera va a cuestionar todo lo demás. Y la literatura. Exactamente. Seguimos en esta recorrida entonces. A esto ya estamos yendo para Europa porque estamos hablando de ellos. Y lo que suena es Pulp, de su álbum Different Class, Common People. Caburé, libros y café. Es un espacio cultural en San Telmo con los mejores libros de filosofía, ciencias sociales y literatura. Desayunos, picadas, empanadas y pizzas caseras. Encontranos en México 620. Visita nuestra página web www.caburé.com. Consulta también por nuestros talleres. Caburé Libros te espera. No todo está perdido. Todavía queda mucho por leer. Revista El Gusano. Búscanos en facebook.com/Revista El Gusano y encarga tu próximo número.
Librería Rodríguez Almagro. Literatura general, infantil, filosofía, medicina, textos escolares. Pringles 486. Descuentos a docentes, jubilados y mencionando a FM La Tribu. Llámanos al 4958-1662. Y buscarnos en Facebook como Librería Rodríguez Almagro. Podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrirlo. En el sonido y la furia aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Continuamos aquí en El Sonido y la Furia y dijimos, estamos nosotros para hablar de Benjamin, pero hay gente que sabe mucho más que nosotros. Por ejemplo, Y una de ellas es Mariana Dimopoulos, autora de Carrusel Benjamin de Eterna Cadencia. Mariana, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, estuvimos leyendo tu libro en la semana y la verdad que tenemos muchas preguntas para hacerte sobre este libro. Y antes que nada, nos gustaría que nos cuentes esta idea del carrusel, cómo aplica en este libro que publicaste. En realidad, la idea de carrusel viene para, digamos, desalentar a la gente que quiere poner a Benjamin en un solo casillero, por decir así. Si uno no se mueve y no pone las cosas que Benjamin fue pensando a lo largo de su vida en movimiento, quedás como siempre pegado a una sola teoría, ¿no? Que podría ser la mirada teológica o mismo el marxismo, y eso todo tiene que estar realmente contrapuesto una cosa con la otra todo el tiempo, si no, realmente armás de Benjamin un dogmático y él fue todo lo contrario a eso, ¿no? ¿qué tal, Mariana? Alexis te habla. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, otra cosa que nos interesaría que puedas contarle a nuestros oyentes, más que nada, es esta idea de que usaba Benjamin o Benjamin. Benjamin. Bien, viste que no estaba errado, Yo sabía, un profesor un día lo pronunció así y creo que me quedó de ahí. Esta cuestión de la crítica, sí, ¿no? En realidad de la lectura, porque él hace como una defensa de la lectura a partir de un género muy pequeño y periodístico que es la reseña, ¿no? Exacto, sí. Y eso es lo interesante, y una de las cosas interesantes que fui descubriendo con el tiempo es que en realidad para Benjamin esa actividad fue muy importante, además de que le dio de comer por un buen tiempo, que Claro. es la de escribir para los diarios y las revistas. Que no es nada menor, digamos, que Que comas no es durante nada un tiempo. menor y que él hizo con mucho compromiso, y al que en realidad no le interesaba ese costado de Benjamin fue Adorno, que fue en buena parte su editor y su divulgador en Alemania, porque Claro. Benjamin fue un tipo prácticamente desconocido para el gran público mientras vivió. Sí. Entonces, y a Adorno le interesaba mucho más la parte especulativa de Benjamin, o la parte marxista, y mucho menos la parte, digamos, de crítico literario. Entonces se conocen menos esos textos y la importancia que tenía para Benjamin esa actividad. Así que, a pesar de que lo queremos Adorno, digamos, ahí metió la cuchara, digamos, en sus propios intereses, ¿no? Claro, y vos lo decís en el libro en un momento en donde decís que la reseña es el prolegómeno de la ensayística de él, ¿verdad? Sí, en realidad se podría decir casi que la reseña era como una especie de probeta, ¿no? Como el lugar Claro, de prueba claro. de ciertos conceptos que Benjamin después usa en textos más conocidos de él, ¿no? En ensayos más conocidos. Sí, yo no sé si es un precursor, corregime si no es así, pero me interesaba como lo vas trabajando también en el libro, esta idea que él tiene de tomar la ficción literaria para explicar y adaptarla a la explicación de lo que estaba sucediendo, lo que acontecía en su Sí, momento, porque ¿no? la crítica, cuanto más Benjamin, digamos, se acerca al marxismo, que fue un proceso relativamente largo, y la relación fundamental de ese proceso está en su amistad con Brecht, ¿no? Sí. La crítica se termina convirtiendo en una herramienta política, ¿no? Y es una forma de ejercer su relación con el presente. Entonces, no solamente desde el lugar del interés literario, sino realmente desde el lugar de, digamos,
sí, de intervenir en la realidad, ¿no? Cosa que no era nada fácil en ese periodo entre guerras porque eran épocas muy turbulentas, ¿no? Además, o sea, venía escuchándote, y además hay algo que tiene que ver con la idea de la lectura, ¿no? Que quita la idea de la lectura inocente, ¿no? Sobre las cosas, porque habla de que cada lectura en realidad es una interpretación del texto. Si bien hay algo del texto, él puede, digamos, toda lectura tiene que ver con el presente en el que está leído, o algo por el estilo, ¿verdad? Es un ida y vuelta con el presente y a la vez con una idea, en principio antigua en Benjamin, pero que sobrevive y por eso hay que rescatarla, y eso es lo que yo traté de hacer, que está en los primeros ensayos de él sobre el romanticismo, sobre la literatura alemana en general. El barroco, ¿no? Sí, exacto, que es algo que después nosotros los lectores que empezamos a leer a Benjamin del final para hacia el principio, ¿no? O sea, Claro. Acá leímos a Benjamin siempre desde el marxismo, ¿no? Y es que hay cosas que sobreviven idealistas en Benjamin, ¿sí? O más especulativas, y una fundamental es la lectura de la obra literaria como ejercicio de búsqueda de la verdad, ¿no? Hay una verdad en la obra de arte, que no es la verdad de la obra de arte del realismo socialista, por ejemplo, que copia la realidad, ¿no? Esa es una idea que después Adorno explotó muchísimo en su teoría estética, pero es una idea propiamente de Benjamin. Decías en el libro, mira, tengo anotaciones. Tengo anotaciones de frases. Una que decía que el arte significaba cepillar la realidad a contrapelo. Sí. ¿Cómo explicarías de otra manera esto? Es muy famosa esa cita porque después Benjamin la usa en otro texto, digamos. Benjamin se autocita muchas veces, o se va como autocorrigiendo. Qué genial, ¿no? Es genial, y por eso es interesante leerlo en su conjunto, en toda esa diversidad que tiene la obra de él, que es muy dispersa, y una de las cosas que para mí había que rescatar era esa dispersión. O sea, por eso digo que el movimiento, el carrusel, el giro hace que no nos quedemos pegados a un solo Benjamin, porque la crítica muchas veces hizo eso con él, ¿no? Pero volviendo a la idea de cepillar la realidad a contrapelo, tiene que ver con esta idea de que también la obra de arte, al decir la verdad, no es que copia lo que está, sino que es como que critica lo real y a la vez lo representa. Suena un poco paradójico, pero es esa la idea del contrapelo. Es un doble juego, como en casi todas las... Digamos, de ahí empieza a salir lo que es la dialéctica, ¿no? Que él utiliza para analizar todo. Exacto, y eso es una de las cosas para mí fundamentales que había que poner sobre el tapete. O sea, si uno, insisto, si vos querés dejar pegado a Benjamin, a la teología, digamos, que se ha hecho, o mismo al marxismo, o si querés a la filosofía especulativa idealista alemana, que a él lo influyó un montón, vas a ser infiel, digamos, a sus preocupaciones, porque él iba y venía entre esos lugares, por así decirlo. Claro, me imaginé ahora que decías que él se autocitaba, ¿no? Siendo, claro, no tuvo la oportunidad de hacer grandes discursos, sino decía, como yo mismo dije, ¿no? Exacto. Él no tuvo ese espacio, él no tuvo ni lugar académico, ni lugar, por así decir, editorial, porque todas las editoriales iban quebrando, ¿no? Mientras iba avanzando el fascismo en Alemania, digamos, toda esa crisis significó también una crisis laboral para Benjamin, el exilio, etcétera. Entonces, todo ese juego de espejos que termina como digamos, mostrándose totalmente en el libro de los pasajes, ¿no? Esa cosa del fragmento, de ir juntando materiales sin poder conectarlos del todo, es como una perfecta metáfora de su forma de trabajo, por naturaleza y por las condiciones en las que vivió, ¿no? ¿Sabes que casi por fonética a mí me lo confundía a veces con Bakhtin, cuando lo decía yo, ¿no? Y algo de Bakhtin tiene en esto, ¿no? En esto de escribir en el exilio, sí, ¿no? Son contemporáneos además, ¿no? Es más, claro, no, de tener, aparte de ser perseguido también por esta cuestión de... Igual Benjamin era más justificado porque su forma de criticar, por ejemplo, de hacer análisis literarios también era política, ¿no? ¿Era cómo? Perdóname. Claro, que era política esa forma de hacerla. Por supuesto. De hacer un análisis literario lo hacía también de forma política y todo era trasladable. Sí, ¿no? sí, pero siempre, digamos, en Benjamin siempre con preocupaciones. Por un lado, eso es muy interesante y
y habría que estudiarlo mucho más, digamos, no sé cuál fue la recepción que hizo Benjamin propiamente de las lecturas de Marx, ¿no? Y las dificultades que tuvo al enfrentarse con sus contemporáneos, que muchos, digamos, era un momento de expansión total del marxismo en Alemania, ¿no? Y muchos, digamos, se llamaban, por así decir, marxistas o pacifistas o lo que sea, y él tenía que desnudar, por así decir, una falta de autenticidad en esas posiciones políticas. Así que realmente tenía como mucho trabajo, por así decir, y era muy comprometido en el sentido de que, no sé, eran temas realmente candentes. Decía, uno cuando lee a un autor que ya tiene prácticamente 100 años, muchas de las cosas que escribió, es difícil, pero hay que hacer ese ejercicio, revitalizar esas querellas, lo serias que eran y lo importantes que eran, ¿no? Claro, porque eran discusiones realmente fuertes, muy acaloradas. Sí. No era algo que pasaba como, bueno, hoy discutimos algo acá en radio, por ejemplo, y no pasa nada. No, eran importantes, y era una época donde la polémica era un arma, como por así decir, muy común en la filosofía y en los medios, cosa de, por ejemplo, qué sé yo, creo que en este momento, por lo menos en nuestro medio, quiero decir, no sé si de la política, pero por ejemplo de la literatura está un poco muerto ese costado, ¿no? Claro. Y en ese momento eran querellas tremendas, y eso creo que lo hace muy vital, creo que es revitalizador para nosotros como lectores también. Sí, de hecho hay una postura de él que es muy política, que muchos de los miembros de la escuela de Frankfurt habían emigrado a Estados Unidos con el ascenso del nazismo, ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, y él decide quedarse. Cuando él se quiere exiliar ya estaba muy avanzada la guerra. Exacto, sí. Sí, él en un momento como que dice, no, yo tengo todavía hay cosas para resolver acá, y él se queda. Él se queda, sí. Claro, donde resolver aparte era pensar, ¿no? Era claro, pensar y escribir, digamos, más allá de la acción misma. Bueno, pensar y escribir es una acción misma también, ¿no? Sí. Digamos, Claro, no es un acto inocente, ¿no? Es muy interesante como también lo planteas desde los pequeños lugares donde estaba Benjamin y a los grandes lugares a los que iba después en las obras que le reconocieron. ¿Cómo verías? Dos cositas te pregunto. Más que nada un poco esta visión de cómo él estudia el barroco para después aplicarlo en esa época de contradicciones en los dos lugares, digamos, en el siglo XVII y en la modernidad. Hubo hay dos formas de leerlo en principio. Hubo una, al principio digamos, en esa primer tercio, digamos, del siglo XX, hubo un rescate del barroco, en general en la bibliografía, que era una época que, a diferencia de la lengua castellana, que fue el momento de auge total, ¿no? Recordemos a Borges diciendo Quevedo, el maestro de la lengua castellana, ¿no? Claro. Bueno, Alemania, vos lo decís, decís que la lengua castellana llega a su momento más alto. Exacto, es que es la verdad. En el siglo XVII. Nosotros, los que leemos poesía, digamos, yo no soy gran lectora de poesía, ni mucho menos, digamos, pero lo digo con la ingenuidad del que dice, bueno, abrís un libro de Quevedo y te das cuenta de que ahí está pasando algo. A ver, está en Quijote, digamos, la obra más grande en lengua castellana que hay, digamos. Está pasando algo con la lengua que es increíble, ¿no? Lo digo así con toda la ingenuidad. Bueno, eso no pasa, eso que podemos comparar con la lengua castellana, que es esa explosión de la lengua castellana, no ocurría para nada con la lengua alemana. La lengua alemana del barroco era una lengua dura, todavía con una poesía no formada, ¿sí? Pero hubo un rescate del barroco en el momento de Benjamin, digamos, él es contemporáneo de eso. Pero a Benjamin le interesaba preguntarse cómo escribir una historia, cómo escribir la historia del arte. Entonces usó el barroco, por así decir, como una especie de vuelta, ¿no? Del lugar de experimentación. Y lo que hizo fue copiarle varios modelos a un tipo que hoy en día se lee bastante, pero que en aquel momento también era como de nicho, que se llamaba Avi Warburg. No sé si ustedes lo escucharon nombrar alguna vez, que era alguien que se dedicó a digamos, al Renacimiento, pero desde la pintura, ¿no? Entonces Benjamin le saca varios conceptos a Warburg, y lo que trata de hacer es decir, ¿qué podemos construir como historia literaria? Porque así como ustedes hablaban hace un rato sobre las dificultades para Benjamin de entender la historia como tal, en principio, ¿no? La historia política, esas dificultades él primero las probó en el barroco. O sea, en cierto sentido el libro del barroco es por así decir, el prólogo al libro de los pasajes. No sé si se entiende. Sí. Como laboratorio, volvemos a la idea del laboratorio.
Claro, exacto, es exacto. Por eso Benjamin se va como retomando y corrigiendo y como afinando, digamos. Una gran obra en construcción, digamos. Una gran obra en construcción, y por algo Benjamin es en este momento tan actual, o sea, en el sentido joyciano, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo por completar la lectura que tuvimos de este libro. Fue un placer hablar con ustedes. Te agradecemos y bueno, recomendamos que lean Carrusel Benjamin de Mariana Dimopoulos. Muchas gracias por la charla y ahora vamos a seguir musicalizando un poco la noche. Lo que suena son los muertos de Cristo. Obrero somos. Stop. Momentos finales, pero no sin antes agradecer. Y en este caso vamos a agradecerle a la gente de Kabure, que tiene una hermosa librería en San Telmo, donde podés hojear un libro, tomarte una cerveza y comer un sanguchito. Lo mejor que te puede pasar en la vida, claro. Comer y leer. ¿Qué cosa te puede pasar mejor? No voy a decirlo. No, Matías, no lo voy a decir. Es mejor comer y leer. Hay unos talleres que están dando que podés inscribirte, y uno es, por ejemplo, Borges, los laberintos metafísicos, que está a cargo de Rubén Ríos, los viernes de 19 a 21. Siempre hay que leer a Borges. Está bien, hacen bien. Aunque sea para pelear con él. Está sí, bien. porque te gana además. Sí. Talleres de corrección de cuentos, si tenés algo ahí escrito, querés darle una vuelta. Un curso a cargo de Alejandra Camilla, también los viernes de 19 a 21. Y La violencia del estilo, que son 2 clases de escritura y narración a cargo de Ariana Harwicz y Edgardo Scott. Son 2 encuentros, uno es el jueves 27 y el otro es el 3 de agosto de 18 a 20 horas. Todo así que esto, son ahora acá. Ya. Todo esto lo podés consultar en tallerescabure@gmail.com. Maravilloso. Tenemos que agradecerle también, obviamente, a los muchachos y muchachas de Revista Q, que siempre están con nosotros, agradeciendo y escuchando nuestro programa. Nosotros también estamos con ellos siempre en todo lo que podemos. Es más, tenemos esa sorpresa. Creo que el domingo que viene, si todo sale bien, vamos a tener a varios amigos acá a la mesa. Vamos a romper todo. Cada uno tráigase una birra, no jodan. Como toda reunión de amigos. Obvio, que se traiga una birra cada uno. Es así. Sí. A la gente también del Gusano, que bueno, estuvimos escuchando a su spot, ¿no? Que nos prepara Lady Z. Y tenemos nuevos amigos también. A ver. La gente de La Pluma, sí, se ha sumado a nuestro círculo de amigos, por decirlo así, sí, de La Pluma, que es la revista literaria hecha por la carrera de Artes de la Escritura de la facultad de escritores, ¿cómo sería? No. La carrera es Artes de la Escritura. Artes de la Escritura. Sí, está bien. Así que les agradecemos mucho por sumarse con nosotros y también espero que los tengamos el domingo que viene. Y llegaron libros. No tenemos libros. El señor, ahí lo veo, Reinaldo. Pero no lo agradecemos otra vez. Lo tengo acá yo encima. Por las dudas, lo agradecemos de vuelta. Reinaldo 7 Casas ha escrito su libro No pidas nada y Alfaguara nos ha mandado, en realidad Roxana nos ha mandado el libro, así que le mandamos un abrazo enorme. Y lo más importante que podemos decirte es que es muy, pero muy importante justamente que sepas cuáles son tus derechos a la hora de salir a la calle, de salir al mundo, de abrirte a él, y si lo estás escuchando de Clash, siempre es mejor. Lo que está sonando es Snow, You're Right. Hasta el domingo que viene, esto ha sido El Sonido de la Furia. Mi nombre es Luis Alexis Leiva. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.